Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a grabar el tercer fragmento de esta carta de un verdadero consejero electoral del IFE. Al fin sale uno. Yo pensé realmente que no existía ninguno y pues sí, en Nuevo León surge uno que sí toma en cuenta la realidad y sobre todo la percepción que se ha generado en base a este fraude electoral. Eh, Nos habíamos quedado en esta manipulación de las encuestas, pues prácticamente demostrada, insisto, demostrada en la praxis, ahí sí no hay documentos, este descontento desde varias semanas antes de la jornada electoral en la que los ciudadanos percibían que las encuestas populares, las encuestas de la televisión y del radio y de los medios manipulados también en periódico, promovían sobre todo la basura de Grupo Mierdenio y de Consulta Mientowski, estaban totalmente erradas y simplemente pues eran deshonestas. Esto quedó totalmente al descubierto. Violencia electoral que ningún medio cubrió, solamente los medios alternativos, los medios independientes, sitios responsables como Sin embargo, como Pulso Ciudadano, como El Santuario, como blog de la izquierda. De otra manera, esta tremenda violencia sistemática en todo el país no se difundió. Agresiones contra protestantes durante las campañas, agresiones contra observadores electorales, de asesinatos. Es el colmo que los asesinatos solamente se hayan difundido por redes sociales. Increíble. Como por ejemplo Tomás Betancur Gaitán, coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional del municipio de Juárez, precisamente Nuevo León. Además de la violencia el mismo día de la elección, el robo de urnas, el robo de boletas, incidentes en distintos estados de robo por la fuerza de urnas durante el transcurso de la jornada electoral, y esto ni siquiera está resaltado en el reporte de ya final de los recuentos distritales, donde también hubo sistemática violación de los derechos ciudadanos porque a infinidad de mexicanos no se les permitió entrar a revisar los recuentos distritales en todo el país. Eh, Además, bueno, ¿dónde me quedé? Acá estoy. Como fue el caso de la sección 1513 del distrito pues sí, del mismo distrito de Nuevo León que habla, en donde se robaron estas urnas. Hay ya fotos incluso de Monterrey donde están estas urnas ya vacías, tiradas en la basura. Ah, pero fue una jornada ejemplar, a pesar de que esto se haya repetido en todo el país o replicado. Pago de representantes de casilla, reportes de una alta inversión en contratar representantes de casilla y representantes generales para tener representantes, así está escrito, en casi todas las casillas del país. ¿Por qué el PRI fue el único partido que verdaderamente tuvo representación en todos lados? Porque le pagaba hasta 7,000 pesos a sus RGs y a sus RCs, que por cierto se han manifestado en contra de Peña Nieto porque ni a ellos les pagaron, lo cual pues también cae nuevamente en el exceso. Imagínense, 144,000 casillas, cuánto debió haber costado tener ahí agentes del fraude, porque no eran unos, había lugares que había 14, impresionante. Pasividad en el Instituto Federal Electoral y la ridícula FEPADE. Hay un sentimiento de que el IFE no tiene la iniciativa de poner la lupa ni hacer valer la ley, pues es que así lo han demostrado. Evasión del confrontamiento con los partidos, sobre todo con el PRI, o de complicidad de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, que no tienen interés ni en detectar ni en investigar delitos electorales, básicamente porque no lo hicieron. Estuvo completamente probado todo lo de Monex. El PAN puso todos los elementos para que se congelaran por medio de medidas cautelares todas las cuentas del PRI en Monex y dijo, no, no, ahí después de la elección revisamos, ya que pase el fraude, ya entonces empezamos a revisar. ¿Ya para qué? Y todavía dicen que es percepción. Boletas que sobraron y la duplicación de folios en miles de los casos, además de que las mismas putas boletas no tenían no tenían folio particular. El folio nada más venía la cosita que se les recortaba, pero una vez
en la urna, se acababa el folio. No había ninguna manera de saber si las boletas que se habían metido en cada urna verdaderamente pertenecían al distrito, verdaderamente eran siquiera del estado, verdaderamente habían sido metidas por ciudadanos. Por eso hay cientos, si no es que miles, de urnas en donde aparecen más votos que votantes y que hay más votos nulos incluso también que votantes. Es impresionante, o sea, el fraude es abiertamente comprobado. Pero hay que callarse, no, hay que seguir el fraude, sí, todos los medios apoyar el fraude. Muy bien. Paquetes electorales en manos de simpatizantes de partidos políticos, videos, fotos y testimonios de que paquetes electorales estaban en manos del PRI. ¿Para qué hacer la democión? Porque esto todo se le detectó al PRI. Lápices especiales para votar, desconfianza de los lápices por su posible facilidad de ser borrados. Y no nada más eso, sino que hubo lugares, también hubo testimonios y hubo fotografías de que no alcanzaron los lápices oficiales y pusieron lápices de grafito, así lápices normalitos. Pero bueno, el programa de resultados electorales preliminares, la basura del PREP, hay una total desconfianza en esta mierda que yo no sé por qué insisten, y el pendejo de Roy Campos todavía lo repitió el imbécil. Es que los del PREP no son los resultados finales. No, cabrón. Pues en eso se basaron para precisamente los conteos distritales no abrir la mayoría de las urnas de las que quedaban, porque ya se habían robado muchísimas y habían alterado, bueno, una tremenda cantidad de paquetes electorales ya habían sido violados. Y en lugar de anular todas estas irregularidades, no, ya está en el PREP. El PREP es el que vale. ¿Cuánto estuvieron repitiendo que el PREP no era que eran los resultados preliminares? No, el PREP se convirtió realmente en la base para los conteos distritales. Es una pendejada. Pero bueno, existe la sospecha, comprobada también, de la manipulación de los datos presentados, como lo son las diferencias entre las actas, las mantas de los resultados y los datos del PREP, críticas de casillas donde se muestran porcentajes de participación ciudadana arriba del 100%, todas que aparecen en el PREP todavía, incluso hasta de 300% o más. Lo que debiera ser un instrumento para generar confianza en los resultados es ahora una enorme fuente de incertidumbre. Claro, el PREP es una de las principales razones por las que sabemos que esto es un fraude. Coordinación del mensaje, también es una pendejada tremenda. La coordinación del mensaje del consejero presidente, el puto de Leonardo Valdés Urita, con el mensaje de felicitación del pendejo asqueroso de Felipe Calderón Piojoso, la sospecha y el descontento sobre el mensaje de los resultados del conteo rápido, seguido de la felicitación del presidente de los Estados Unidos al pendejo del narcocandidato de la corrupción, considerada una implícita declaración de victoria de las elecciones cuando esto le corresponde al Tribunal Electoral. Hasta entonces, el IFE sigue necio, El IFE sigue necio en violar la ley diciendo de que el ganador de la elección es Peña Nieto. Ellos no tienen el derecho legal de hacer esta afirmación. Solo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sospechas de negociación entre el presidente de México con el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. De ser ciertas suficientes de estas acusaciones, las implicaciones son que el IFE es un sistema de lavado de votos. Así lo dice este verdadero consejero. De ser ciertas suficientes acusaciones, esto quiere decir que el IFE es solamente para lavar los votos. Un sistema en lo cual, entra al sistema, dígase, así está escrito, dígase votos comprados, manipulación de percepción pública, coerción, acarreo, etcétera. Todo esto maquillado con un proceso intermedio validado por el trabajo de funcionarios de casillas y los consejos distritales y locales para darle legitimidad y brillo a este fraude institucional. Esto convertiría a los funcionarios de casilla y a todos sus ciudadanos que laboran en buena fe en el IFE, tanto en víctimas como en facilitadores de un gran engaño en el cual el ciudadano inconscientemente ayuda a servidores públicos corruptos para llegar a puestos de poder. En otras palabras, entonces estaríamos organizando una simulación de la democracia para tener un pase directo a nuestros bolsillos con nuestros impuestos, cuando seríamos nosotros mismos quienes pavimentemos el camino para que abusen más de nosotros, en el que usan
nuestros impuestos para llegar a los puestos, para quedarse aún con aún más de este erario. Básicamente, pues lo que hemos repetido aquí una y otra vez. ¿Qué sería entonces? No, perdón, que sería entonces un fraude aún mayor, ya que ser funcionario de casilla es una obligación cívica y sin remuneración, diferencia del PRI, que estuvo pagándole a sus pinches gatos, miembros del fraude electoral, fuera del pequeño apoyo que reciben para alimentos durante la jornada electoral, la cual sería increíblemente triste en caso que esto, pues, se conforme, que ya está confirmado, pero falta que legalmente también lo sea, ya que como mis labores como observador electoral en el proceso de 2009, tuve la oportunidad de conocer a muchos funcionarios felices de su participación a pesar del calor de Nuevo León y porque los últimos meses he podido dar a conocer a capacitadores, supervisores, técnicos, asistentes y vocales que creen en la democracia, creen en los ciudadanos y dedican horas bajo el sol. Es que de veras, cualquiera que fue a votar, cualquiera que fue funcionario, cualquiera que fue observador, sabe perfectamente lo que sufrió la gente porque realmente montar una casilla, llevar una casilla, todo eso, hay gente que terminó a las 3 4 de la mañana. Y, y, y no fueron pocos, fue muchísima gente que sufrió muchísimas penurias del sol, del agua, de las agresiones de más gente, de la presión de los pendejos del PRI, de la presión de gente, de observadores muy insistentes. Y para que esto sea una burla, es para escupirles, de veras, pero escupirles. ¿Por qué estamos defendiendo el voto tan salvajemente? Porque de la misma manera están escupiéndole a la voluntad y al trabajo de todos estos ciudadanos convencidos que sí funciona la democracia. A ver, nos quedamos en la cual ¿a dónde me quedé? Ok. Bueno, mucha gente, insisto, porque los últimos meses he podido conocer, chinga, ¿dónde me quedé? Bueno, en horas bajo el sol, ok. Eh, además, un chorro de horas también en la calle, yendo de casa en casa, comprando comida para los funcionarios, desvelándose, despertándose temprano, teniendo problemas en casa por el tiempo que le dedican a este trabajo electoral, descuidando a sus familias y en muchas ocasiones descuidando hasta la propia salud. No por nada traigo ahorita la voz medio rara, ya me estoy enfermando, pero bueno, eso es aparte. Ahora imagínense a nivel nacional los prácticamente 2 millones de personas que estuvieron encargadas de estos propósitos y que están siendo completamente humilladas por este fraude electoral, por esta imposición y estos números inventados. El costo también se paga de una forma personal. Quienes laboran en el IFE o tienen algún vínculo con el instituto desde antes de estas elecciones, ya recibíamos comentarios de otras personas de que el IFE es corrupto. A veces incluso preguntándonos si nosotros también lo somos. La imagen del IFE es tan mala que personalmente la empecé a pensar 2 veces en los últimos meses antes de contarles a otras personas que yo era consejero electoral. Cansado de recibir ese tipo de comentarios descalificativos. Lo que debiera ser razón de orgullo es más bien una razón de vergüenza. ¿Por qué? Porque esta persona sí tiene madre, porque quien escribe esto sí tiene conciencia. Pero si gran parte de estas acusaciones están equivocadas, esto es importante, entonces las instituciones electorales deben hacer un mejor trabajo en comunicar por qué y cómo funciona lo que están haciendo, explicar y demostrar, por ejemplo, cómo es que el PREP y el conteo rápido son de confiar a pesar de los errores que se detecten. Es que no lo es, no pueden demostrar algo así, no puedes demostrar que 2 más 3 son 16, no puedes demostrar que la compra de votos fue nada más por encimita, no se puede. Perdóneme, señor consejero, pero usted sabe perfectamente que es imposible demostrar lo que está totalmente validado ya por los mismos ciudadanos, más allá de la ineficiencia del IFE y de la FEPADE y esperemos que no también, como siempre, del pinche trife, que reciben bonos de 500,000 pesos por limpiarse la cola. La suma de todo esto es que vamos a hacer un corte, regresamos en 55 segundos. Salud.